Reencuentro. Un programa de Pastoral de las Adicciones. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha terminado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacer. Reencuentro. Oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Reencuentro, Padre Jaime Lares, que saludamos con mucho gusto a los países que este día nos están viendo por internet, aquí en Montemaría, Estados Unidos, México, Costa Rica, Canadá, Francia, Argentina y Puerto Rico. Qué bueno que estén con nosotros al inicio del programa, quédense pues y acompáñenos. El día de hoy nos está presente la institución IMCAD, Instituto Municipal contra las Adicciones, y viene representándola el psicólogo César Domínguez. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí como parte del IMCAD para compartir esta información tan importante y muchas gracias. Muy bien, pues el día de hoy el psicólogo César Domínguez de IMCAD viene a compartirnos el tema de tipos de adicciones. Pues bienvenido y vamos compartiendo, vamos iniciando. Ok. Bueno, para empezar, para hablar de los tipos de adicciones, primero me parece que es bastante importante hablar de qué es una adicción o a qué le podemos de repente llamar adicción, ¿no? Casi siempre tenemos como una idea muy concreta de lo que consideramos que es un adicto, que es una adicción, ¿no? Nos imaginamos a veces una persona que va a estar a lo mejor en la calle o que de repente va a estar en condiciones desagradables o que fácilmente vamos a poder darnos cuenta que está en una adicción, ¿no? Porque se le va a ver o porque se le va a notar. Sin embargo, algo que vamos a hacer énfasis mucho hoy es en que existen diferentes tipos de adicciones y que no todas necesariamente van a verse de esta forma en la que nos podemos imaginar, ¿no? Hay adicciones que pueden pasar bastante desapercibidas, igual que hay niveles, ¿verdad? Hay niveles también de adicción. De repente puede haber personas que no tengan un nivel tan alto o que sean funcionales, pues, y que esto no permite que inmediatamente nos demos cuenta, a pesar de que, claro que si hacemos un acercamiento a su vida diaria, pues vamos a ver que sí está teniendo muchas consecuencias, ¿no? Entonces, de entrada, una adicción sería un patrón de comportamiento, es decir, algo que sucede de manera cotidiana, común o muy, muy constantemente en la vida de esta persona, y que este patrón, ya sea de consumo o este patrón de conductas, le genera un deterioro, ¿no? Un deterioro en su vida en tres niveles principalmente, ¿no? En el nivel social, en el nivel físico y en el nivel psicológico, donde claro que también podemos agregar la parte espiritual, ¿no? Entonces, de entrada, este patrón, esto que la persona hace de manera cotidiana, le empieza a generar deterioro. Claro que al principio el deterioro no va a ser tan grande o va a ser un poco sencillo justificarlo o pasarlo por alto, pero en la medida que va pasando el tiempo, pues se va volviendo más y más grande hasta que si no se hace algo, pues sí se llega a este extremo, ¿no? Que nos imaginamos de la persona cuando ya no es nada funcional, cuando de repente inclusive empieza a perder su salud física, su salud psicológica, su salud social, las personas que le rodean, etcétera. Y entonces, en este punto ya consideramos que existe la compulsión, ¿no? Esta compulsión que es no poder detener impulsos de consumo o el impulso de realizar alguna actividad.
Entonces la persona se siente incapaz de detenerse, ¿sí? Ya no tiene la libertad de decidir en qué momento consumir o no consumir, o en qué momento realizar o no realizar la actividad, o en qué momento estar o no estar con la persona, ¿no? Entonces esto sería lo primero, ¿no? Un patrón que es compulsivo, es decir, la persona ya no lo controla. Lo segundo sería pues la tolerancia, ¿sí? La tolerancia, que es esta circunstancia donde la persona, a lo mejor al principio, tenía un vaso de cerveza y con ese era suficiente, ¿no? Con ese ya obtenía el resultado que quería, ¿no? Se relajaba o se sentía con más valor o con más ánimo, etcétera. Y ya se quedaba ahí tranquila con este vaso, con este cigarro, con estos 10 minutos de esta actividad y era suficiente. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, genera tolerancia, es decir, ya un vaso no me sirve o no me da la sensación que yo necesito o requiero, y ahora necesito dos, y después tres, y después cuatro, y va a llegar un momento donde la persona ya no sabe cuánto necesita, solo se da cuenta que necesita más y más y más, ¿no? Inclusive puede llegar a niveles altos, ¿no? Como un nivel de intoxicación, donde ya el cuerpo está completamente rechazando la sustancia o la actividad que la persona está generando, ¿no? Entonces esto es la tolerancia, la medida en la que la persona cada vez necesita más y más de esa sustancia o más y más de esa actividad para sentirse satisfecho. Y satisfecho sería como entre comillas, ¿verdad? Porque en el sentido compulsivo pues nunca hay una satisfacción realmente, ¿no? O sea, dura el placer o dura la sensación agradable un tiempo limitado, y después de esto vuelve a necesitarla, ¿no? Pero en general, al principio sí se logran como periodos un poco más largos, ¿no? Inclusive se habla un poco de que el primer consumo le da a la persona como su nivel máximo de placer o satisfacción, y todos los momentos posteriores, los años o el tiempo que pase en la adicción, va a intentar repetir esta primera experiencia, ¿no? Y pues claro que no va a suceder. Entonces, esa sería la tolerancia. Entonces llevamos la compulsión, seguimos con la tolerancia, y finalmente está algo que es muy importante, que se llama el síndrome de la abstinencia. ¿Qué es el síndrome de la abstinencia? Bueno, es esta situación donde la persona, en el momento en el que deja de consumir la sustancia o en el momento en el que detiene la actividad, empieza a tener sensaciones desagradables, ¿sí? No se siente cómodo, se siente con dolor, con ansiedad, o inclusive con síntomas físicos mucho más grandes, ¿no? Hay personas que, en la medida que se abstienen de la sustancia o de la conducta, empiezan a desarrollar enfermedades físicas inclusive graves, pero que son resultado de la falta de la sustancia, de la falta de la actividad, y que se llegan a experimentar en distintos niveles. Hay personas o hay adicciones que por sus características, a lo mejor el síndrome de abstinencia, es molesto, es doloroso, pero es tolerable, ¿no? Y que dura un tiempo definido, un tiempo corto, a lo mejor un día o dos. Sin embargo, hay otras sustancias donde el síndrome de abstinencia es muy grave, donde genera síntomas bastante fuertes y que puede durar días, ¿no? Y donde la persona verdaderamente necesita una atención médica, inclusive hospitalaria, para poder pasar por este periodo de abstinencia, ¿no? Entonces, a grandes rasgos eso es lo que sería una adicción, ¿no? Como estas son las tres características que una adicción tiene, y en ese sentido pues podemos hablar de qué cosas o a qué circunstancias las personas pueden llegar a hacerse adictas, ¿no? En qué tipo de situaciones o ante qué sustancias puede suceder. Y entonces, como a grandes rasgos, podemos tener tres categorías grandes, donde entrarían una diversidad de sustancias y conductas y personas, ¿no? Entonces, los tipos son esos, ¿no? Uno, están las sustancias, que es lo que más fácilmente identificamos como adicción. Casi siempre inclusive podemos hacer como esta referencia, ¿no? Una adicción es igual al consumo de una sustancia. Es el tipo más común y es el tipo que más fácilmente identificamos. Pero además de la adicción a las sustancias, también está la adicción a las conductas y la adicción a las personas.
Estas últimas dos categorías a lo mejor no son tan conocidas o de repente no tan fácilmente identificamos que podemos, que alguien podría desarrollar una adicción, ¿no? A una conducta o inclusive a una persona. Pero bueno, vamos a empezar por las sustancias, que es lo que sí podemos identificar claramente y que además hasta podemos medirlo, ¿no? Es como muy fácil, fácilmente medir, por ejemplo, el nivel de tolerancia de una persona al alcohol, pues porque vemos la cantidad de vasos que se toma, ¿no? La cantidad de copas que toma. Y con las conductas y las personas de repente no se vuelve tan sencillo medir en qué momento una conducta se volvió adictiva o en qué momento una persona ya estamos desarrollando una adicción hacia ella, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta, sí. César. Por ejemplo, así como planteado de esta forma, a mayor compulsión, tolerancia y síndrome de abstinencia, dependerá el tratamiento, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Las adicciones no todas requieren el mismo tratamiento por esto que comentas, ¿verdad? Por el nivel, a lo mejor un nivel que sí es adictivo, es así que podemos decir, sí, la persona ya tiene una adicción, pero sigue siendo funcional. Entonces a lo mejor el tratamiento podría ser mucho más ambulatorio, le llamamos, es decir, que no tenga que estar internada en un lugar, sino que a lo mejor con estar recurriendo de manera cotidiana a tratamiento o a algún grupo de apoyo o a recibir algún tipo de medicamento que le ayude a dejar la adicción. Entonces con eso va a ser suficiente, ¿no? Pero sigue en su casa, sigue trabajando, sigue haciendo sus actividades cotidianas, solamente agregando esto, ¿no? Agregando la parte del tratamiento. Pero cuando el nivel se aumenta y cuando la persona ya deja de ser funcional, cuando la persona ya a lo mejor ya no trabaja o ya su familia no lo tolera, o inclusive hay personas que ya están en situación de calle, ¿no? por su adicción. Entonces ahí no es tan sencillo porque ya no tiene una estructura que le ayude a sustentarse y a sustentar el tratamiento, ¿no? Porque de repente si tienes que ir a una consulta con el psicólogo, con el consejero, y tienes tu trabajo y tienes tu familia, pues tienes a lo mejor la forma de hacerlo, ¿no? El recurso para moverte hasta el lugar donde sea la consulta, o tienes la capacidad para organizarte y decir, bueno, los jueves a las 7 de la tarde voy a ir a consulta. Pero cuando ya la adicción es tan grande que ni siquiera sabes en qué día vives o cómo le vas a hacer para moverte o cómo le vas a hacer para llegar de un lugar a otro, pues entonces ahí se requiere otro tipo de tratamiento, como por ejemplo los internamientos, ¿no? Que podrían aplicar en esas situaciones. Aquí tendría como otra pregunta solo para ampliar. O sea, ¿cuál sería como el momento para ir o buscar un tratamiento? Ya cuando no puedo, cuando siento que me está rebasando, que ya no lo puedo controlar, como muchos dicen, o poquito antes o poquito después. ¿Cuál es a lo mejor tu consejo como psicólogo? O sea, ¿cuándo esa familia o esa persona debe ya empezar a pensar que es una enfermedad, que hay un problema serio? Sí, la línea esta de cuando la persona solo consume y solo lo utiliza como parte de las actividades que hace y cuando se convirtió en una adicción, a veces es difícil de ver porque mucho de lo que lo diferencia es el nivel de deterioro, ¿sí? El nivel de deterioro a nivel físico, psicológico y social, ¿no? Y entonces de repente las personas nos acostumbramos a muchas situaciones o a muchas cosas que a veces son incómodas o no son saludables y que no estamos a gusto ahí, pero que a lo mejor sí las toleramos, ¿no? Por ejemplo, en la situación de la familia, ¿no? Que haya gritos, que haya violencia, que haya maltrato, y que de repente la familia no lo vea extraño, ¿no? Que inclusive hasta pudieran entenderlo como, pues así es la vida, ¿no? O sea, así son las familias o así son las parejas, ¿no? De repente se vale que el otro grite o se vale que el otro me insulte. Y entonces ahí es donde es difícil marcar la línea, ¿no? Porque hay personas que esto lo viven y que no les genera mayor conflicto, aunque si lo vemos desde afuera podríamos decir, no, pues sabes que, oye, pues a lo mejor no es lo más saludable, ¿no? Entonces el punto sería que la persona hiciera un verdadero examen de conciencia y que se preguntara a sí mismo, ¿esta calidad de vida física, psicológica, social, es la que yo como persona me merezco? Más allá de que si es lo que conozco o no,
¿sí? Sino esto es lo que yo necesito, es lo que yo merezco, y si la respuesta es no, entonces definitivamente es el momento para buscar una atención. No podemos decidir que las personas consuman o no consuman, o hagan unas actividades, pero sí podemos de repente tratar de cuestionarles esto, ¿no? Decirle, ok, esto que te provoca la sustancia o la actividad, ¿es verdaderamente algo que te dé una satisfacción con la que tú quieras vivir? O sea, hacia adelante, te permite lograr tus metas, te permite sentir que estás creciendo como persona. Y casi siempre en esta reflexión vamos a encontrar la respuesta, ¿no? En reflexionar sobre mí mismo y en preguntarme, o que alguien venga y me pregunte si esa es la calidad de vida que yo merezco, si esa es la calidad de vida que yo quiero. Y si la respuesta no es no, pues ese es el momento de buscar atención. A veces en las familias se vuelve complicado porque nos damos cuenta que es alguien más, ¿no? A lo mejor yo digo, no tengo la calidad de vida que quiero, que deseo, pero es por alguien más, ¿no? Es por otra persona es la que consume. Y entonces ahí es donde más adelante vamos a hablar un poquito de esta adicción a las personas o la codependencia, ¿no? Pero sí creo que sería ese punto, ¿no? Como hacer una reflexión y ser muy honestos con nosotros mismos para darnos cuenta que no estamos en el lugar o en el punto, en la forma en la que desearíamos estar, y que necesitamos hacer algo porque nadie más va a poder venir a hacerlo. Muy bien. ¿Sí? Entonces estábamos con esta situación de las sustancias y aquí sucede algo importante con las sustancias, ¿no? Que vamos a tener dos grupos de sustancias, unas que son legales y otras que son ilegales. Y es importante hacer énfasis en que no importa si son legales o no, la posibilidad de que sean adictivas es exactamente la misma, ¿no? O sea, una sustancia de repente en algún lugar o en algún país puede ser legal y en otra no, pero eso no significa que en el lugar donde es legal sea menos adictiva y en el otro sea más, ¿no? La cuestión de la legalidad es una cuestión que se decide pues de manera jurídica, por la política y por cómo funcionan las cosas en cada país, pero eso no cambia, ¿no? Las personas sí somos las mismas en todos los lugares y generan las mismas consecuencias, ¿no? Dentro de las legales tenemos, claro, el alcohol y el tabaco, ¿no? Que están por todos lados. Justo en la mañana hacía una reflexión donde veía que cada vez hay más lugares donde se ofrece el alcohol. Me tocó ir a una farmacia, ¿no? Y que en la farmacia de repente también ya estuvieran como vendiendo alcohol así tal cual, ¿no? Como en las otras tiendas. Entonces me parece interesante eso, ¿no? Que pues el alcohol tiene como esa protección, ¿no? De que es legal. Sin embargo, que no se nos olvide que aunque sea legal o aunque la podamos obtener en cualquier lugar, pues tiene una posibilidad de volverse adictiva, ¿no? Sí está ahí latente la posibilidad, por más que la graduación de alcohol sea baja o por más que esté muy muy disponible, pues sigue siendo igual de adictivo. Está también el tabaco, el café, aunque de repente la línea con el café se vuelve bien difícil porque de repente hay muchos estudios que dicen que es muy buena para la salud y que te puede ayudar porque tiene antioxidantes y toda esta parte. Sin embargo, sí puede ser adictivo también y sobre todo el nivel de consumo, o sea, la cantidad que se consume y lo que decíamos de la tolerancia y de la abstinencia, ¿no? O sea, qué tanto de repente yo he consumido café a tal grado que ahorita ya necesito una cantidad mucho más grande que la que necesitaba, o mucho más grande a lo mejor en comparación a otras personas, ¿no? Puede haber quien se tome una taza de café y ya sea suficiente todo el día, y otra persona que se acaba su taza de café y sigue otra y luego otra y luego otra, y todo el día solo gira alrededor de en qué momento va a volver al café, ¿no? Entonces ese también sería una sustancia que es legal y que es potencialmente adictiva, y que a diferencia a lo mejor del alcohol y del tabaco, pues no tiene como la etiqueta de sustancia particularmente adictiva, ¿no? Pero puede estar ahí y se presenta, y cada vez hemos visto que ha ido aumentando el nivel, ¿no? Y finalmente los medicamentos, que los medicamentos pues
son legales en el sentido de que un médico te los receta y entonces te los receta porque los necesitas o porque está intentando encontrar que generen un efecto positivo en tu salud y en tu vida, pero cuando se vuelve adictivo, bueno, pues cuando las personas no siguen las indicaciones adecuadas o abusan de ellos, ¿no? A lo mejor el médico les receta un medicamento para el dolor, para disminuir algún tipo de dolor, y la persona lo empieza a consumir más de lo recomendado, o la persona lo empieza a utilizar para cubrir otras cosas, ¿no? En el primer momento en el que siente tensión, en el que siente estrés, ya va e inmediatamente recurre al medicamento, ¿no? Entonces ahí se empieza a volver compulsivo, empieza a generar tolerancia, porque ya no nada más le basta uno, sino que necesita 2 o 3 o 4, y finalmente que si no la tiene, pues tiene consecuencias negativas, ¿no? Abstinencia. Y también hay otros medicamentos, ¿no? Como los ansiolíticos, como estos medicamentos que se utilizan para cuando las personas tienen estrés, ansiedad o que no pueden dormir, y que también tienen un potencial muy alto para volverse adictivos, ¿no? La persona de repente ya depende del medicamento para dormir, o depende para poder hacer sus actividades cotidianas, y entonces se vuelve adictiva, ¿no? O sea, ya se vuelve una adicción donde inclusive me ha tocado escuchar casos donde si el médico les quiere retirar el medicamento, les quiere disminuir la dosis, saltan, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que me vas a quitar el medicamento? ¿O cómo es posible? O sea, eres bien irresponsable porque yo lo necesito. Y de repente se le olvida a la persona, ¿no? Que quien en principio se lo dio fue el médico, y quien tiene el conocimiento para saber en qué momento retirarlo, disminuirlo, pues es él mismo, más allá de la sensación subjetiva que pueda tener la persona. Y entonces estas 4 sustancias sí son legales, sí se pueden consumir de manera cotidiana sin caer como en un delito, pero son adictivas, ¿no? Son adictivas y pueden generar consecuencias a largo plazo en las personas que las consumen, y muchas veces además se vuelven la puerta para otras sustancias, ¿no? O sea, si de repente la persona consume alcohol y genera un grado de tolerancia tan alto que ya no hay cantidad de alcohol que le haga sentir bien, pues empieza a recurrir a otras sustancias, ¿no? Empieza a recurrir a otras sustancias que tengan un efecto más alto o que sean más intensos sus efectos, y entonces ya llega a las sustancias ilegales, ¿no? Y sustancias ilegales yo creo que hemos escuchado muchas, conocemos un montón, principalmente pues está la marihuana, la cocaína, la heroína, anfetaminas, metanfetaminas, que serían como estas, las pastillas o el éxtasis que le llaman, o el cristal, que pues generan sensaciones mucho más altas, que la cantidad de recompensa que siente la persona al consumirlas pues es bastante intensa, pero que de la misma forma aumenta el potencial adictivo, ¿no? Hay sustancias como por ejemplo como la heroína, que generan una sensación tan alta que hay personas que desde el primer consumo ya generaron síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, lo consumen una vez y en cuanto se pasa el efecto empiezan a tener sensaciones muy desagradables que les llevan a consumir. Inclusive llega un punto donde la persona sigue consumiendo, pero ya no tanto por el placer que le puede generar, sino para tratar de evitar el dolor, ¿no? Para tratar de evitar el dolor de la abstinencia o los síntomas graves que se van a presentar. Y a veces nos imaginaríamos que esto pasaría cuando la persona lleva años consumiendo, y no necesariamente, ¿sí? Hay ocasiones donde los primeros consumos son suficientes para que el síndrome de abstinencia sea tan alto que no le permita a la persona seguir adelante sin el consumo, ¿no? Que la persona inclusive abandone sus actividades o abandone las personas que están a su alrededor por el consumo de estas sustancias, y fueron pocos consumos, ¿no? Fueron pocas ocasiones en las que estuvo en contacto con esa sustancia, pero de repente su organismo, su cuerpo, su cerebro ya estaba en una posición donde fácilmente vino y se instauró esta adicción, y fue muy rápido, ¿no? Y a veces el desgaste también provocado por la sustancia es muy, muy rápido. Muy bien. Bueno, nos está acompañando esta tarde el psicólogo César Domínguez del IMICAD. Vamos a irnos a un primer corte y síganos acompañando, por favor. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues buenas tardes por acompañarnos aquí en el programa del Reencuentro. Estamos, como decíamos, la institución IMCAD, Instituto Municipal contra la Adicciones, representado hoy por el psicólogo César Domínguez.
También queremos felicitar a los países que nos siguen acompañando: Estados Unidos, México, Costa Rica, Canadá, Francia, Argentina, Puerto Rico y Perú. Bien, en este momento el psicólogo César nos está compartiendo el tema de las sustancias, que él nos la comparte en dos o la divide legales e ilegales. Aquí nomás a lo mejor propongo como una especie de pregunta para la audiencia. Puede caerse en una trampa de, bueno, que a lo mejor pues estas son legales, puedo consumirlas, estas son ilegales, pero el punto no es si son legales o no, sino que me generan adicción. Y a lo mejor podemos irnos con la finta, ¿no? El engaño. Sí, claro. Está legal, pues puedo abusar, pero ahí está el problema, ¿no? No, sí, claro. Sí, definitivamente existe esta idea, ¿no? O esta fantasía de, pues como lo compro aquí en la esquina, pues no tiene nada de malo, ¿no? Nadie me mira feo por ir a comprar algo a la esquina o de repente si está ahí, si ha sido permitido, significa que no es tan malo, ¿no? Definitivamente no es así. La potencialidad adictiva es la misma y, como decíamos, además sirven regularmente de conexión hacia otras sustancias. O sea, la mayoría de los casos, si platicamos con personas que sean adictas a una sustancia, no sé, como la heroína o la cocaína, pues cuando les preguntamos, oye, ¿qué fue lo primero que consumiste? Pues regularmente nos dicen alcohol. ¿Sí? Alcohol y tabaco, y entonces de ahí ya pasan a otras sustancias, ¿no? Entonces sí es una fantasía, la fantasía de que porque sea legal a lo mejor no me va a causar un daño, o porque sea legal puedo darme rienda suelta, ¿no? Y consumirlo, o luego decimos, no, pues nada más es un día a la semana, ¿no? Y entonces no provoca tantos problemas, o me lo merezco, ¿no? Porque trabajé toda la semana. Pues es lo mismo, ¿no? Al final, si le damos la entrada y si cedemos el control de nuestra vida a una sustancia, pues nos va a llevar hasta donde topemos, ¿no? Y sí. Y a lo mejor aquí, junto para continuar, creo que después también nos va a aparecer. Cualquiera puede alegar, es mi dinero, yo lo estoy gastando, sí, es claro, mi vida, yo me la acabo. Pero el problema es que no queda ahí, pues causa problemas a los demás, ¿no? Sí, claro. Es tu vida, pero tu vida no está aislada, ¿no? No está aislada de tu familia al principio y de tus vecinos, de las personas en tu trabajo, de las personas en la ciudad, que al final pues también se le causan consecuencias a los demás. Nadie vive solo, ¿no? Nadie vive aislado y no, aunque sea tu dinero, aunque sea tu tiempo, aunque sea eso, tienes derecho a hacerlo, pero sí generas consecuencias, y estas consecuencias es importante también hacerse responsables por ellas, ¿no? Y que esta cuestión del dinero también puede generar un potencial adictivo, ¿no? Que pasaríamos al otro grupo de adicciones, que serían las conductas, ¿no? Y una de esas puede ser el juego, como el juego patológico, o la adicción, o la ludopatía, la adicción a los juegos, principalmente los juegos de azar, ¿no? Que es donde ahí está de repente el dinero muy presente, ¿no? A apostar, a de repente, no sé, los casinos o todos estos lugares donde tengo la posibilidad, entre comillas, de a lo mejor de acceder a más dinero, ¿no? Para poder ejercer mi libertad con mayor fuerza, ¿no? Entonces, esto también genera adicción. ¿Y por qué? ¿O cómo es que funcionan? Bueno, nuestro cerebro, cuando consumimos una sustancia, pues, nuestro cerebro tiene una parte que se encarga de controlar el placer o la respuesta agradable. Y entonces con una sustancia, que como lo tenemos muy claro, ¿no? Entra la sustancia y activa esa parte y entonces tengo placer. Pero con las conductas, como en el caso del juego, sucede algo parecido, a lo mejor no con el mismo nivel de intensidad que una sustancia, pero sí se está activando el mismo circuito, ¿no? Este circuito que me dice, esto se siente bien, esto se siente agradable, me siento que tengo placer, o siento que tengo alegría, inclusive podríamos llamarle, ¿no? Y se activa. Entonces, en la medida que se activa y que yo lo activo una y otra vez, empieza a generar lo mismo que genera una sustancia, ¿no? Que es compulsión, tolerancia y síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, conductas a las que las personas nos podemos volver adictas: el juego, en el caso de los juegos de azar, la tecnología, el internet, que aquí hablaríamos pues de la tecnología en general, como los videojuegos, los celulares,
y el internet, ¿no? Las redes sociales o esta necesidad de estar constantemente en contacto con, ¿no? Estar constantemente en la red social para saber todo lo que pasa, ¿no? Y en el momento en el que no lo hago, tengo sensaciones desagradables o incómodas. Y también una persona puede generar una adicción a ello, ¿no? A no poder estar sin el teléfono o no poder pasar cierta cantidad de tiempo sin jugar videojuegos o sin estar frente o en contacto con la tecnología, ¿no? Y entonces la línea que decíamos hace ratito, que cómo darnos cuenta cuándo es una adicción y cuándo no, se vuelve más difícil todavía en estas adicciones, ¿no? Porque el internet lo usamos para todo, ¿no? Todos lo usamos el internet y hasta podemos justificar, pues es para la escuela, es para el trabajo en el internet, sí, pero igual llega un punto donde esta necesidad se vuelve tan grande que empieza a tomar el control de tu vida y empiezas a generar un deterioro, ¿no? Puede estar con el teléfono, puede estar en redes sociales, empiezo a tener síntomas físicos desagradables, empiezo a tener síntomas psicológicos desagradables, ¿no? Pensamientos negativos, emociones negativas, y empiezo a separarme de las personas, ¿no? Ya no me importan mis amigos, ya no me importa mi familia, no me importa mi pareja. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo centrado en esta red social o en el teléfono o en el videojuego, ¿no? Otras actividades que podrían generar adicción, el sexo o la pornografía, que de repente igual va e impacta donde mismo, ¿no? Impacta en esta área del cerebro que nos genera placer y entonces quedarse ahí, o sea, en la vuelta del placer y de solamente estar buscando el placer por el placer, pues solamente porque es placentero lo hago, lo repito o estoy en contacto con. Igual con la comida funciona igual y se vuelve todavía más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos comemos porque es necesario para vivir. Sin embargo, también con la comida hay un punto donde ya no estamos comiendo por necesidad, sino por sentir el placer de la comida. Con respecto a la comida se generan, por ejemplo, los llamados atracones, que es este momento donde la persona en un periodo muy corto de tiempo consume una cantidad de comida y una cantidad de calorías muy elevada, ¿no? Que regularmente estos atracones se experimentan como momentos en que la persona no puede detener el impulso de estar comiendo, no puede detener el impulso de consumir rápido y mucho, una cantidad muy grande, ¿no? Inclusive una cantidad que está más allá de lo que la persona puede tolerar, al grado que, por ejemplo, a veces después de un atracón es común que una persona se sienta muy mal, que necesite vomitar o inclusive que pueda llevarlo a una condición que necesite ir al médico, ¿no? Después de un atracón tan fuerte, casi siempre es con comida de esta comida rápida, ¿no? Comida chatarra que ya está empaquetada con dulces, chocolates y toda esta cuestión, y entonces genera como consecuencias muy desagradables y negativas en la persona, y también puede generar adicción y también genera pues estas condiciones de salud que van pegadas, ¿no? Obesidad, a lo mejor inclusive diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por estar constantemente consumiendo comida por placer y de manera compulsiva y no porque sea necesaria, ¿no? También las compras, en el sentido de que comprar pues puede ser placentero, comprar puede generar una sensación de placer, de sentirse alegre o sentirse contento, ¿no? Y que a veces hasta hay personas que pueden llegar a asociar, me siento triste y entonces voy a ir a comprarme algo, ¿no? Me siento triste, me voy a comprar unos zapatos o me voy a comprar ropa, o voy a comprar cosas para la casa, ¿no? Y se vuelve a formar el mismo círculo, ¿no? Compro porque me hace sentir bien y no porque lo necesito. Compro porque así voy a poder huir de esta sensación desagradable y no porque sea lo que necesite, ¿no? No me compro unos zapatos porque los que tengo ya no funcionan, sino porque me va a hacer sentir algo que me gusta y a lo mejor después ni siquiera los uso, ¿no? O sea, están por ahí todos guardados, acumulados, pero sigo en este ciclo de comprar porque me genera algún tipo de placer. Y también una de las otras conductas que generan adicción que me parecen relevantes, el trabajo.
¿sí? Y que puede sonar paradójico, ¿no? Porque de repente nos venden, en la sociedad a veces nos venden la idea que es bueno trabajar mucho, ¿no? Es bueno trabajar arduamente. Y claro que sí lo es, ¿no? Todos como parte de nuestro desarrollo humano necesitamos sentir que estamos contribuyendo en algo a nosotros mismos y a la sociedad, y entonces eso lo hacemos a través del trabajo. Pero cuando el trabajo se vuelve compulsivo, cuando ya no existe un nivel de equilibrio entre el trabajo, mi vida familiar, mi vida personal, las actividades que me pueden dar otro tipo de satisfacciones. Cuando ya no existe este equilibrio y todo puede girar en torno solamente al trabajo, pues entonces ahí también podemos hablar de que se genera una adicción, ¿no? Una compulsión a trabajar, y que lo mismo que decíamos hace ratito, ¿no? Se genera tolerancia y se genera abstinencia, ¿no? Si no voy al trabajo algún día por alguna razón me siento mal, ¿no? O de repente los días festivos estoy en mi casa y no se me ocurre nada que hacer, e inclusive genera problemas, ¿no? No voy a trabajar y entonces se generan problemas en mi casa, en mi familia o conmigo mismo. Entonces, estas conductas, aunque son conductas, todas las que hablamos, ¿no? El juego, la tecnología, el sexo, la comida, las compras y el trabajo, son conductas que son parte de la vida cotidiana, ¿sí? Que están ahí y que todos las realizamos porque son parte de lo que hacemos como personas. Sin embargo, se pueden llegar a volver adictivas, ¿no? Y una adicción que regularmente se va a acompañar también con el consumo de sustancias, ¿no? Como lo mismo que decíamos de las drogas legales e ilegales, que de repente unas llaman a las otras, ¿no? Y generan también mayor deterioro en la salud de la persona. Y aunque nos parezca extraño pensar, por ejemplo, que el trabajo me genere alguna inestabilidad social o personal, pues sí sucede, y es bien importante que estemos abiertos a verlo y a hacernos otra vez esta pregunta que decíamos al principio, ¿no? Esta realidad que estoy teniendo es la que yo siento que me merezco, es la que yo siento que quiero tener, o no es así. Entonces, si la respuesta es no, otra vez es poder voltear hacia allá, ¿no? Y tengo como una pregunta, Ajá. si me permite, César. Por ejemplo, a diferencia, estamos hablando de los tipos de adicciones, sustancias y conductas. Ujú. Por ejemplo, sustancias, a lo mejor diríamos, no tendríamos que abordarlas o no acercarnos. Y en el tema, en el caso de las conductas, se me ocurre pensar, el punto es, hay una medida, o sea, pasamos la medida y está el problema. Sí, claro. Sí, es esta cuestión, ¿no? De las conductas, es estar bien al pendiente de en qué momento toma más de mi vida de lo que es saludable, ¿no? En qué momento estoy trabajando más de lo que es saludable trabajar. En qué momento estoy comiendo más de lo que es saludable, ¿no? En qué momento estoy más tiempo en el teléfono, en la red social o en el videojuego de lo que es saludable. Entonces sí es estar bien consciente y en contacto con nosotros mismos, y no cerrarnos, no cerrar los ojos a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque como decías hace rato, no nada más la consecuencia va a ser en mí, sino si yo estoy escuchando que de repente me dicen en mi familia, oye, estás trabajando mucho y ya no estás con nosotros y ya te sentimos lejano, pues entonces escuchar, ¿no? Estar al pendiente y decir, si a mí no me está generando un problema o no me doy cuenta, pues sí escuchar a las personas que están a mi alrededor, porque no me lo van a decir nada más porque sí, sino porque es probable que algo esté pasando por ahí, ¿vale? Y finalmente, para abordar el otro tipo de adicción que podría suceder, que es la adicción a las personas, que todavía se vuelve más y más complejo, ¿no? Porque todo el tiempo estamos rodeados de personas. En esta de adicción a las personas podríamos tener dos tipos, aunque se parecen mucho, pero podríamos tener como pequeñas distinciones, ¿no? Que sería una dependencia a alguna persona, como a algún familiar, algún amigo, a la pareja, una dependencia así como tal, ¿no? De que yo necesite estar con esta persona constantemente porque si no estoy, me siento mal. Entonces, esa sería una, y de repente se manifiesta con necesidad de que la persona me ayude a tomar las decisiones o esté ahí presente en ciertos momentos específicos, o si no estamos juntos, estar como en contacto por teléfono, por mensajes. Ese sería como un tipo de dependencia y podría desarrollarse pues con la familia, no con mamá, con papá o con alguien más. Pero también está otra que es la codependencia, que es todavía un poquito, se parece a la dependencia de las personas, pero la codependencia tiene la característica
de que esa persona a la que yo necesito o esa persona a la que creo que necesito y que constantemente tengo que estar con ella o estar al pendiente de ella, es un adicto. Es una persona que tiene una adicción, ¿no? Y entonces, no nada más es una persona, sino es una persona con todas estas características que veíamos, ¿no? Que es compulsiva, que genera tolerancia, abstinencia. Entonces, de repente, la persona codependiente desarrolla todo un patrón de conducta alrededor de la vida de un adicto, ¿no? Y entonces pasa por algo que es un triangulito, ¿no? De primero buscar salvar a la persona, salvarla de sus consecuencias, salvarla de la cárcel, del hospital, de donde sea que haya ido, y después perseguirla, después empezar a vigilarla, buscando que no le vaya a pasar algo. Y cuando esta persona se harta de ser perseguido y reacciona, entonces ponerse en una posición de víctima, ¿no? Y después regresar otra vez a salvar a la persona, perseguirla y luego víctima, ¿no? Se vuelve como este triángulo de la codependencia. Y esta adicción a las personas también puede generar el deterioro que hablábamos hace rato, ¿no? Que por esta persona yo ya no tengo mi vida propia. Por esta persona yo ya no tengo salud física, ya no tengo salud psicológica, ya no tengo salud social, ¿no? Entonces, de la misma forma que las sustancias y las conductas, depender o ser adicto a una persona también genera este patrón de deterioro. Ahorita que mencionas ese tipo de adicción de personas, se me ocurre pensar en esa idea que en veces escuchamos por ahí en la calle, ¿no? De que el otro es mi media naranja, ¿no? Como si fuéramos personas incompletas, como si nos faltara algo, y la otra persona me va a dar la parte que me falta, pues. Sí, claro, esta idea bien arraigada, ¿no? Ando buscando mi media naranja y pues como dices, no somos personas a la mitad, somos personas completas, que claro que tenemos relaciones con otras personas y que es bueno, o sea, yo regularmente comento, ¿podríamos hacer todo solos? Sí, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí podríamos hacerlo solos, pero si lo hacemos con otros es mejor, si lo hacemos con otros es más satisfactorio, pero también eso tiene un límite. También el estar con otros tiene un límite, porque hay cosas que necesitamos hacer solos, ¿no? De repente mucho la idea de la adicción o el origen tiene que ver con tratar de evitar cosas, ¿no? Tratar de evitar dolor o tratar de evitar sufrimiento. Sin embargo, a veces hay dolor y hay sufrimiento que es necesario para crecer, para desarrollarnos, para llegar a cumplir esos metas, esos objetivos para los que estamos aquí. Y si los evitamos, pues empezamos a generar todas estas consecuencias. Se me ocurre pensar así, estamos terminando nuestro programa del día de hoy, pensar prácticamente que tu tema de adicciones, estamos huyendo de la realidad, es una forma de escondernos o de meternos en el cuarto de un lado, sí, pero no voy a desaparecer por ninguna circunstancia estas que has manejado hoy, muy interesante, pues mi realidad está ahí. Va a estar ahí, no la estoy cambiando. Exacto. No la estoy solucionando, a lo mejor la estoy aumentando, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? No vamos a poder huir de lo que sea que estemos huyendo, en algún momento nos va a alcanzar y a veces hasta más grande, ¿no? A veces nos alcanza con mucha más fuerza y recordar eso, ¿no? Que hay cosas que necesitamos vivir y que en la medida que las vivimos crecemos y si crecemos podemos lograr desarrollarnos, ¿no? Entonces eso es importante, no podemos huir de las cosas. Muy bien, estamos terminando nuestro programa. Algunas palabras, gracias por acompañarnos, César. ¿Algún comentario que gustes hacernos? Sí, claro, bien importante, hablamos de todos estos tipos, pero saber que hay opciones, ¿no? Que hay cosas que podemos hacer, que existe la posibilidad de atender estas situaciones y en el IMCAD, en el Instituto Municipal contra las Adicciones, estamos bien comprometidos con trabajar con todas estas situaciones, ¿no? Y para ello ofrecemos distintos servicios, ya sea, como comentábamos, de manera ambulatoria, o en el caso de una adicción que lo requiera, el internamiento, ¿no? Tenemos una comunidad terapéutica para la rehabilitación de las adicciones y está ahí, es parte del gobierno municipal de aquí de la ciudad de Tijuana y bien importante que se acerquen con nosotros, que se acerquen con otros profesionistas, pero también estamos nosotros ahí para atenderlos. Sí existen opciones, no es necesario vivirlo como una condena. Si se trabaja en ello, se pueden lograr resultados diferentes, ¿no? Y en el IMCAD estamos completamente comprometidos con atender todas estas situaciones. Muy bien, pues entonces hoy nos ha acompañado de parte de la institución IMCAD, Instituto Municipal contra las Adicciones,
el psicólogo César Domínguez. Gracias por haber estado con nosotros, los que nos han acompañado por internet aquí en Montemaría. Síganos acompañando, les agradecemos su compañía y recuerden que Dios es amor y te ama, y los esperamos el próximo sábado. Gracias. Esto fue Reencuentro. Un espacio donde vislumbramos la posibilidad de comenzar de nuevo. Pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios y experimentarás la confianza para continuar tu camino. Una producción de Pastoral de las Adicciones y Montemaría Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia. Nos encontraremos la próxima semana.